Nos tomamos un minuto para pensar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Compartimos la segunda parte de Pablo, el apóstol de Cristo. Dígame que anda bien. En una época difícil para la Iglesia de Jesucristo, donde lamentablemente las modas van influenciando en nuestra cultura y modo de vivir cristiano, al punto tal que la doctrina pasa a ser un juguete. En cuantas de nuestras iglesias hoy tenemos más un show que la búsqueda de lo que Jesús dijo. El Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué show? Porque atrae a la gente, porque la gente viene, pero no conoce a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Por eso nuestro tema son las cartas de Pablo. Pablo, el apóstol de Cristo, aquel que experimentó un nuevo nacimiento en forma casi personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa única en la Biblia y única en la historia humana. Y allí ese hombre es adoctrinado, es discipulado por Ananías, ese maestro de la Biblia que aparece y desaparece porque no hay otra mención que esa. La de Hechos, capítulo 9, versículo 10, le dijo a Ananías: sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo tercero es el Pablo, el apóstol de Cristo, que recibe todo ese discipulado, pero lo aplica ¿para qué? Para ganar almas, no para pelear o discutir si esta es la mejor iglesia o aquella tiene los mejores músicos o el mejor predicador, sino el que gana almas es sabio. Estamos compartiendo la palabra de Jaime Fernández Garrido, un escritor español que, entre otras cosas, es el autor de nuestro pan diario. Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, fue la persona que Dios usó junto a la primera iglesia para transformar el mundo, revolucionar el imperio romano y llevar el evangelio a todos los rincones del mundo conocido. Además, es una persona que le encanta trabajar en equipo, no solamente por todos los saludos que aparecen en sus cartas, sino porque en la mayoría de las cartas, al principio, algo que muy pocas veces nos damos cuenta, nos fijamos en ello, es que él escribe sus cartas con sus compañeros, Pablo y Timoteo, Pablo y Silas, Pablo y Sóstenes. Siempre añade a alguien escribiendo con él, porque quiere que el cristianismo aprenda también a trabajar en equipo. Y es impresionante y muy interesante que podamos leer las cartas tal como aparecen en los libros de la Biblia, por el orden en el que Pablo las escribió. Incluso que podamos leerlas por completo, es decir, enteras, sacar tiempo para comprender el mensaje de cada una de las cartas. Así encontramos que escribió la primera y la segunda carta a los tesalonicenses para recordarle, antes que ninguna otra cosa, a la primera iglesia y a nosotros también, que el Señor Jesús va a volver otra vez. Escribió después la primera y la segunda carta a los Corintios, a una iglesia en una situación muy difícil y en una ciudad muy difícil. Dos cartas que tienen mucho que decirnos a nosotros en el día de hoy. Más tarde escribe la carta a los Gálatas porque había personas que ya estaban empezando a desviarse de lo que es el Evangelio. Escribe la carta a los Romanos con la base bíblica de todo lo que es nuestra relación con Dios y cómo Dios nos declara justos por medio del Señor Jesús. Es verdad lo que dice Jaime Fernández Garrido de que a Pablo le gustaba trabajar en equipo, tenía muchísimos colaboradores. Si tenés una Biblia, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Estaba encarcelado en Roma y se sentía muy solo. Lucas fue el gran compañero que escribió el Evangelio según San Lucas y también Hechos de los Apóstoles. El médico amado, como le llamaba Pablo, porque verdaderamente era doctor, era médico. En el versículo 14 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Cuando tuvo Pablo
Pablo que comparecer delante de César en el Imperio Romano, que era algo re difícil, en esa primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que toda la iglesia lo desamparó. Todos me han desamparado, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Estamos en una época donde la gente quiere un cristianismo y una entrada al reino de los cielos con una puerta ancha y con un camino espacioso para hacer lo que uno se le ocurre. Pablo era muy exigente. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives, que soples el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa, forma parte de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye significa convence, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Permanece firme, porque la venida del Señor está a la puerta. ¡Hasta la próxima!